Continuamos al aire de Radio Universidad y ya estamos con nuestro primer entrevistado. Esto es curioso porque yo siempre le pongo como misterio a la situación del entrevistado, porque la gente del otro lado no sabe con quién estoy hablando. Pero ahora hay alguien que me está mirando que dice, yo ya lo veo al entrevistado, lo tengo acá. ¿Y de quién estoy hablando? Del señor Maximiliano Peret. Él es, vamos a arrancar con muchas cosas, entre ellas, licenciado en Comunicación Social, es docente, investigador aquí de la Facultad de Ciencias Sociales, presidente de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, el FADECOS, por ejemplo, director también del Departamento de Comunicación Social y Periodismo de acá, y yo voy a agregar que presidente de la Peña de Boca también, porque me parece un dato importante a tener en cuenta, pero que hoy no atañe al tema del que vamos a estar hablando. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos. Bueno, vamos a hablar también a la cámara. Vamos a hablar a la cámara también, total, sí. Y bueno, y en lo que es nuestra primera entrevista así grabada, vamos a hablar justamente de eso. El streaming, ¿qué onda el streaming? ¿Y qué onda el streaming para la universidad pública? Porque bueno, es como el medio novedoso, se podría decir, a día de hoy, y cómo justamente la universidad pública se empieza a desenvolver en ese terreno. Bueno, sí, sin duda que yo creo que cuando nosotros vamos hablando en nuestras carreras de los medios, ¿no? Yo, bueno, soy docente de periodismo digital. Y uno tiene que ir pensando, ¿no?, en esto, qué va pasando con los medios, la evolución de los medios, y sin duda que hoy el streaming es como la estrella, ¿no? Claro. Ha sido yo siempre digo, la radio es el medio al que más veces le pronosticaron la muerte. Total. Y siempre fue sobreviviendo, ¿no? Cuando vino la tele, después cuando vino el videoclip, ahora en estos últimos tiempos, y la radio siempre, o el lenguaje sonoro medio como que se va reacomodando. Y creo que bueno, el streaming hoy es como esta cosa que recupera un poquito de esta estética de la radio puesta en el formato audiovisual, ¿no? Y creo que es un formato que está pegando mucho, sobre todo en los consumos de los más jóvenes, y en ese sentido, porque también es un formato que se presta mucho para lo que es la difusión de contenidos después por redes, ¿no? Porque claro, total. Un pequeño recorte del streaming ya está subido. Vos lo ves en los canales de streaming, cómo aprovechan sobre todo los Reels o TikTok, por ejemplo. Es como esta producción sobre la producción. Claro, esta cuestión de, bueno, tenés el vivo entero y después de eso te quedan los recortes de entrevistas, después de eso te queda un Reel cortito para Instagram, un TikTok o lo que sea. Tiene un poco eso. En ese sentido, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de streaming? Porque en algún momento se decía radio con cámara, ahora es como que está esta cuestión de, bueno, no, pero es streaming, es distinto. Bueno, ¿qué hay de diferente? Bueno, yo creo que si nos remontamos por ahí a lo que a mi criterio es la primera experiencia, que es Vorterix, estábamos hablando de la radio con cámara, que a mí me gustaba verla por streaming porque era una experiencia diferente. Vos podías consumir el contenido solamente de radio y lo ibas a entender, pero aquel que se animaba a mirarlo por la compu tenías una experiencia distinta, porque a veces se jugaba, porque a veces entendías chistes entre los locutores. Creo que hoy el streaming ha evolucionado y está cada vez más tomando recursos del audiovisual, ¿no? Está jugando cada vez mucho más con la imagen y la fuerza que tiene la imagen. Creo que hoy ya está dejando de ser la radio con cámara para ser un audiovisual con formato o con estética de radio, me gusta pensarlo. Bien, y en ese sentido entonces, porque es como que comenzó radio con cámara. Después es como, bueno, hablamos de streaming y demás. Pero también hay algo que yo también he tenido alguna conversación con respecto a esto, que es, se empieza a tomar tanto esta estética de lo audiovisual, que se empiezan a tomar cosas de la tele. ¿Hasta qué punto entonces el streaming sigue siendo streaming sin dejar de pasarse a la tele? ¿Qué es lo que lo diferencia? Yo creo que hoy es difícil hablar de medios nuevos pensando solamente en las consideraciones de los medios tradicionales, ¿no? Entonces, creo que hoy lo que podemos creo que tiene una estética propia, creo que se está imponiendo como un estilo propio. A mí me parece que es interesante esto, que vayamos viendo cómo
se está ganando un lugar ahí, ¿no? El streaming. Después habrá que ver qué es lo que pasa, porque creo que todavía es como un formato en exploración, ¿no? Creo que todavía hay que darle un tiempo para ver si realmente, no sé, muchas cosas pasan en la comunicación, ¿no? Salieron los televisores 3D y era genial. Duraron nada. 3D, claro. Mi vida vi un televisor 3D. Sí, yo tuve, obviamente. Pero digo, estaba buenísimo para ver películas, pero después viste que los contenidos eran muy pocos. No sé, un partido de fútbol no se podía transmitir 3D porque la profundidad que transmiten las cámaras donde están no es tanta. Entonces, parecía que iba a ser un boom y se quedó ahí. Y como esas cosas han pasado muchas cosas. Yo creo que el streaming va a tener una vida más duradera que la televisión 3D, pero bueno, todavía hay que ir viendo para qué lado evoluciona. Sobre todo porque están rompiendo con muchas cuestiones, ¿no? La vieja discusión cuando Miguel le hizo la nota a Messi en la casa. Sí, claro. Era un reportaje eso, digo. Claro, se está haciendo periodismo. Porque no solamente es disruptivo respecto del formato, sino también de con qué trabajamos, ¿no? Pasaron cosas, pasó lo de Bahía Blanca y el streaming no se enteró que había una catástrofe en Bahía Blanca y fueron los medios tradicionales los que cubrieron eso, claro. ¿No? Y el streaming seguía haciendo chistes y haciendo cosas. Entonces digo, está ahí como haciendo equilibrio. Sí. Va como en una de esas. Bueno, me interesa mucho en relación a este tema porque, bueno, acá estamos en una facultad que tiene carreras de comunicación y de periodismo, en particular, que son las que más tienen que ver. Hay otras carreras, pero las que más tienen que ver con este tipo de medios y demás. Acá tocaste un tema en particular que es, bueno, la información. ¿Cómo maneja la información el streaming? Y en ese sentido, ¿qué puede aportar la universidad pública y qué puede aportar un streaming de universidad pública a eso? A decir, bueno, formamos información, hacemos periodismo, pero desde un streaming que es un formato que de hecho, digamos que nació para el entretenimiento, más que para la información y el periodismo. Yo creo que la clave de que hoy estemos estrenando este formato acá en Radio Universidad es que nosotros como carreras tenemos que tener la responsabilidad de darle las herramientas a nuestros estudiantes para que salgan a un mercado laboral y digan, yo sé hacer esto. Muchas veces rezongamos, qué sé yo, los que éramos más viejos en la carrera porque aprendíamos, no sé, taller audiovisual se enseñaba con VHS cuando ya en todos lados se había digitalizado, ¿no? Entonces, claro. Digo, la facultad tiene que estar tiene que estar ahí mostrando lo que realmente está pasando en el mercado laboral, ¿no? Entonces me parece, en ese sentido, pensando que Radio Universidad es uno de los dos medios públicos que tiene la facultad y que como ellos tienen la función de darle herramientas a ustedes, que son quienes están formando acá en estas aulas, me parece que es un aporte interesante en eso y un desafío importante porque bueno, hay muchas carreras en el país que tienen radios universitarias, pero no son tantas las que están saliendo ya en streaming. Claro, total, sí, estamos, es una conversación que bueno, venimos teniendo obviamente aquí en Radio Universidad, venimos teniendo entre estudiantes y demás. Me parece interesante esto que decís porque hay discusiones que son de larga data, se podría decir. Acá vos decías taller audiovisual con VHS cuando ya estaba digitalizado, y nosotros nos encontramos con taller audiovisual muy ligado a la tele cuando nosotros queríamos hablar de streaming, que es un poco esto. También, ¿hasta qué punto la universidad puede estar detrás constantemente de eso? Es muy difícil, sobre todo pensando en que a mí me gusta decir a veces en mis clases que el momento en que nosotros estamos viviendo, dentro de algunos años, va a ser el momento que van a estudiar los estudiantes de comunicación y periodismo como los años de la mayor revolución de la comunicación en la historia, ¿no? Entonces, es tan rápido, es tan vertiginoso lo que está pasando, que es casi imposible estar ahí, y más con lo que implica también ser una institución pública, ¿no? Donde por ahí los recursos no están tan a mano, donde tomar decisiones a veces demanda de muchos tiempos,
es difícil ir corriendo esa coneja que va tan rápido, cambiando, generando tantos cambios en la comunicación como los que están pasando. Pero es importante poder estar lo más cerca posible. Bien. Bueno, para la gente que está por radio, esto también es algo que hemos hablado, de que en el streaming no se utiliza esto de repetir quién está el entrevistado, porque la gente te está viendo, pero hay gente en radio que capaz se enganchó en el medio y no sabe quién sos, así que le comento que estamos hablando con el licenciado en Comunicación Social, Maximiliano Peret, que bueno, es presidente de FADECOS, también es director del Departamento de Comunicación Social y Periodismo de aquí de la facultad, investigador, docente de nuestra facultad, para hablar un poco sobre esto del streaming en la radio pública, que es algo que bueno, estamos estrenando justo hoy. Y en ese sentido, también hay algo distinto del streaming y tiene que ver con las audiencias. ¿Qué tanto tiene también esto que ver con buscar audiencias nuevas que en formatos más antiguos, como puede ser la radio o la televisión, no se encuentran? Y bueno, creo que esto va a abrir un panorama distinto, ¿no? Sin duda que va a haber que trabajar para instalarlo, pero va a abrir un panorama distinto porque hoy, como te decía hace un rato, sobre todo las audiencias jóvenes están buscando otros formatos y es más y el formato audiovisual es el más consumido. Sí. ¿No? Vos fijate lo que pasa con plataformas como YouTube, lo que pasa con las plataformas audiovisuales. Entonces esta propuesta de streaming creo que llega un poco para darle eso. A ver, hay como un imaginario, ¿no? Pero en general cuando vos decís, y sobre todo cuando yo le pregunto a mis estudiantes, yo doy clase en la secundaria también, y cuando yo le pregunto a los chicos de nivel secundario si escuchan radio, porque yo ahora en cuarto año trabajamos todo el primer cuatrimestre con radio, y escuchan radio cuando van con el padre en el auto. Claro. Sí. Es acotado, ¿no? La radio dejó de ser un consumo. Yo me acuerdo cuando yo era joven en Bolívar, era escuchar la radio para escuchar la música, la última música la escuchábamos por radio. Sí. No había plataformas como Spotify, ¿no? Entonces era la radio la que nos llevaba nos acercaba a ese consumo. Hoy dejó de serlo. Hoy la radio volvió a estar más vinculada como fue en su momento, con contenidos más vinculados a lo informativo, a otra estética, ¿no? A la entrevista. Y creo que esto puede llegar a acercar una audiencia mucho más joven, una audiencia que esté más acostumbrada a todo lo que tiene que ver con estos consumos convergentes, ¿no? Como es el streaming, como es todo lo que hacemos cuando nos conectamos desde el teléfono celular, ¿no? ¿A qué te referís con consumos convergentes? Bueno, hoy cuando hablamos de la comunicación convergente, es esta comunicación, ¿no? La que reúne un poquito del audiovisual, un poquito de la radio, ¿no? Cuando las tecnologías se empiezan a mezclar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos que el teléfono es un dispositivo convergente porque yo acá en este teléfono tengo la cámara, miro televisión, filmo, consumo una serie, todo lo que yo antes hacía en diferentes dispositivos, en diferentes tecnologías, hoy convergen en este aparato. Entonces tenemos dos tipos de convergencia, una que tiene que ver con esto y otra que tiene que ver con la misma comunicación, ¿no? Y creo que en ese sentido el streaming es el ejemplo más fuerte de esta comunicación convergente. Bien. Bueno, Maxi, te queremos agradecer por haberte acercado acá. Tenés tu remera de sociales acá del taller de una de las materias. Por supuesto, recién salimos de dar clases. Recién salí de dar clases, así que nada, gracias por eso, por haberte acercado hasta acá. Y bueno, nos estaremos viendo obviamente en la cámara y en los pasillos. Seguramente. Gracias a ustedes por la invitación para compartir este día tan especial para Radio Universidad.